Hola amigos y amigas de YouTube, continuando con esta serie de videos de la ley de Coulomb, el día de hoy vamos a comprender los conceptos de campo eléctrico y las líneas de campo. Bienvenidos. Recordemos que el campo eléctrico es una propiedad intrínseca del espacio, ¿sí? Nosotros aquí tenemos el sistema coordenado X, Y, Z, ¿sí? Que simplemente lo que hace es que me está representando un lugar en el espacio. Y este lugar en el espacio, así como el espacio que nosotros nos rodea, tiene unas propiedades. Tiene una temperatura, tiene una presión, propiedades de olor, sabor, color, ¿sí? Algo propio que es intrínseco obviamente a este lugar que estamos analizando. Entonces si nos vamos acá, hay algo también en el espacio y este espacio lo podemos determinar como el campo eléctrico. En este caso es un lugar vacío que si nosotros no hay ninguna alteración, pues simplemente este campo eléctrico va a estar dado por igual a 0. ¿O qué pasa cuando ya en el espacio, por ejemplo aquí lo tuve en 2D, ponemos una carga puntual, ¿sí? Y esta carga puntual vamos a decir que es una carga positiva. Resulta que en este espacio, en este nuevo espacio que se nos crea, se crea algo que se llaman las líneas de campo. ¿Qué son las líneas de campo? Pues podemos decir que está alterando este espacio que se nos da y se crea algo que se llama el campo eléctrico. Entonces, cuando colocamos en el espacio una carga positiva, generalmente lo dibujamos hacia afuera, algo que se llaman las líneas de campo. Y estas líneas de campo suelen ser radiales y están experimentando hacia afuera. Entonces, cuando tenemos una carga positiva en el espacio, se crean algo que se llaman las líneas de campo. Y este campo eléctrico ya es diferente de 0, ¿sí? Aquí ya hay un campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial y en este caso ya es diferente de 0. Entonces a esto lo llamamos las líneas de campo. Pero ¿qué pasa si en vez de tener una línea o una carga positiva colocamos una carga negativa? Vamos a dibujar entonces de nuevo colocamos en el espacio, tenemos aquí nuestro campo eléctrico, ¿sí? Que es un lugar en el espacio, pero ahora ya colocamos una carga negativa. Significa que se crean estas mismas líneas de campo, pero las líneas de campo ya vienen entrando a la carga puntual. Y las líneas de campo siguen siendo radiales, pero ahora significa que van entrando a la carga. Y esta propiedad entonces tenemos de nuevo que se crea de nuevo un campo eléctrico diferente de 0. Pero ¿cómo calcular nosotros este campo eléctrico en estos dos casos? Aquí tenemos un espacio vacío. El espacio vacío prácticamente estoy tratando de dar una definición de el campo eléctrico. Ya en este campo eléctrico he puesto una carga puntual positiva. Se crea algo que se llama las líneas de campo. Las líneas de campo, aquí ya tenemos un campo eléctrico. En carga positiva y negativo podemos decir que las cargas, la única diferencia entre las líneas de campo es que siempre en el campo positivo las líneas van saliendo del campo, en una carga puntual negativa van entrando hacia la carga. Resulta que si nosotros ponemos una carga de prueba lo suficientemente pequeña, por acá, positiva, una carga pequeña, muy pequeña, estamos alterando este campo eléctrico. Y en este campo eléctrico se crea una fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica va a estar en la misma dirección del campo eléctrico, es decir, va a estar entrando. ¿Qué pasa si en este caso colocamos por aquí también una pequeña carga de prueba
una carga muy pequeña. De nuevo, estoy alterando este campo eléctrico y se crea en la misma dirección de las líneas de campo, se crea una fuerza eléctrica. De ahí nos sale una ecuación o una fórmula donde nos dice que la fuerza eléctrica, la misma fuerza eléctrica que nosotros hemos venido estudiando en esta serie de videos de la ley de Coulomb, ya no va a ser la multiplicación de la constante, la carga Q1, Q2, sino que va a ser la multiplicación de esta carga Q pequeña de prueba por el campo eléctrico. Entonces, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico son vectoriales. Y esta es una nueva fórmula o una nueva ecuación que nos está saliendo de la definición de campo eléctrico. Entonces, eso no quiere decir que esta intensidad del campo eléctrico, porque si nosotros despejamos de acá el campo eléctrico, vemos que va a estar dado en términos de la fuerza eléctrica dividido entre la carga Q. Algo que es importante decir es que todo esto es invisible, ¿sí? Normalmente nosotros no lo vemos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, un cable, cualquier conductor que nosotros veamos por ahí está circulando cargas permanentemente. Al circular cargas, pues se crea un campo eléctrico, que es lo que nosotros estamos analizando en este sentido. Por lo tanto, el campo eléctrico vemos en unidades de la fuerza eléctrica sobre la carga, por lo tanto, este campo eléctrico va a tener unidades de Newton sobre Coulomb. Newton, que es la unidad de fuerza, y Coulomb, que es las unidades de carga. Y vemos que esta ley se la obedecemos al señor Michael Faraday, que fue uno de los científicos o personas que vino a estudiar esto por allá en los años de 1700. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dentro de este mismo espacio una carga positiva y una carga negativa? ¿Cómo serían esas líneas de campo? A esto lo llamamos el dipolo. Vamos a ver cómo se dibuja. Y bueno, entonces aquí tenemos nosotros nuestro dipolo eléctrico. A esto se le llama dipolo cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Aquí estamos representando el espacio, ¿sí? Porque es una propiedad del campo eléctrico, es una propiedad. Para dibujar lo que nosotros llamamos las líneas de campo, si sabemos que cuando tenemos una carga positiva, las líneas de campo salen, y cuando tenemos una carga negativa, las líneas entran. Esto significa que las líneas van a ser desde el punto positivo y van a llegar al punto negativo o a la carga negativa. Entonces se van a dibujar las líneas de campo de esta forma. Salen desde el polo o la carga positiva y vienen a terminar en la carga negativa. Y van a ir tomando esta forma que estoy dibujando en este preciso momento. Vienen por acá, terminan por acá. De esta forma, nosotros vemos cómo serían las líneas del campo eléctrico sobre lo que nosotros llamamos un dipolo. Este campo, aquí se va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Diferente de cero. ¿Qué va a pasar si yo pongo una carga de prueba? Lo que nosotros veíamos ahora. Entonces, si yo coloco una carga de prueba por acá pequeñita, ¿sí? Q más, se va a crear tangente a las líneas de campo, se va a crear una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica es vectorial, de modo que para yo calcular esta fuerza eléctrica en el modo vectorial, pues va a ser igual a la carga Q por el campo eléctrico. Y siempre vamos a tenerlo de esta forma, no importa dónde coloquemos las cargas. En este caso, como tenemos dos esferas, pues simplemente tenemos dos cargas, pues lo que hacemos es que se va a crear esta fuerza eléctrica que va a ser tangente a las líneas de campo. ¿Qué sucede si tenemos dos cargas del mismo signo? Por ejemplo, dos cargas positivas o dos cargas negativas. Vamos a analizarlo de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos la representación de dos cargas con el mismo signo. Puede ser positivas o negativas. En este caso tenemos dos cargas positivas. Vamos a aprender a dibujar las líneas de campo. Lo que voy a hacer es que en toda la mitad voy a trazar una línea que me va a servir como una especie de asíntota, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que
tenemos cargas, entonces siempre se va a cumplir que las cargas positivas están saliendo, ¿sí? Pero como no hay un punto negativo donde deben de llegar, porque siempre salen del punto positivo y llegan al negativo, entonces significa que estas salen, pero podemos decir que se van aquí paralelas por la asíntota y las tendríamos de esta forma. Lo mismo tendríamos aquí, salen de el polo positivo y tendríamos que se van buscando el infinito. Tendríamos de esta forma. Y aquí tendríamos entonces las líneas de campo para dos cargas puntuales, pero del signo positivo. Y aquí también se nos generaría un campo eléctrico diferente de cero. ¿Qué sucede si estas dos cargas son negativas? Son las mismas, pero recordemos que cuando la carga es negativa, entonces serían entrando hacia la carga, es decir, el sentido estarías en este punto de acá, irían las mismas flechas, las mismas líneas, pero terminarían dentro de la carga si fueran negativas. ¿Qué sucede si colocamos una carga de prueba? Lo mismo, si colocamos una carga de prueba positiva por acá en cualquier punto, entonces tenemos de nuevo que se crea estamos alterando este campo eléctrico, se crea una fuerza eléctrica donde para calcular esa fuerza eléctrica, pues vamos a aplicar lo mismo, que es la carga multiplicada por el campo eléctrico, donde la fuerza y el campo eléctrico son componentes vectoriales. De esta forma podemos decir que tenemos la representación de las principales líneas de campo que nosotros podemos ver en los diferentes ejercicios. Siempre es bueno pues que las tengas presente porque es posible que en algunos ejercicios o en conceptos pues te puedan estar preguntando. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de física para todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.